Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Conti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles. Continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo hemos dicho antes de iniciar este segmento, vivencias tiene que ver con todas esas situaciones en las que nosotros hemos incurrido de una u otra forma, directa o indirectamente, porque omitimos o porque nos excedimos de hacer las cosas. El hecho es que estamos allí y yo creo que el Padre nos permite estar allí con un propósito determinado. Y ese propósito determinado tiene que ser o tiene que ver con alcanzar realmente lo que el Padre nos está mostrando, lo que el Padre quiere que nosotros hagamos de una u otra forma. Él sabe que hay un propósito para nuestras vidas y ese propósito tiene que ver con el propósito de vida que Él tiene para nosotros, no con ese propósito que yo he definido. Cuando yo defino un propósito, realmente ese propósito no tiene nada que ver con la decisión del Padre, con lo que Él tiene para mí. Yo trato de buscar cosas que realmente no satisfacen lo que es la voluntad del Padre. Y cuando no satisface la voluntad del Padre, podemos decir que estamos por el camino equivocado. Podemos decir que estamos llegando a un sitio donde no tenemos que llegar. Y entonces es ahí cuando realmente todo nos toma más tiempo. Es ahí realmente cuando nosotros estamos como que nadando mmm, bajo nuestras propias fuerzas. Y tú sabes realmente que nadar bajo nuestras propias fuerzas significa que sí lo podemos hacer, pero por cierto tiempo, por cierto tiempo. En un momento determinado, tú vas a terminar cansado y tú te vas a alejar de una u otra forma. Ahora, el Padre no quiere que nosotros nos alejemos de Él. El Padre quiere que siempre estemos con Él porque realmente es esa comunión, es esa intimidad la que Él necesita con nosotros. Es esa intimidad la que Él nos ha regalado y es esa intimidad por la cual Él ha luchado tanto, por la cual Él dio la vida de su Hijo, para que pudiéramos tener una comunicación con Él, una intimidad, que pudiéramos confiar en Él, que pudiéramos creer en Él plenamente. Pero ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Hemos llegado hasta que nosotros creemos mientras tenemos lo que necesitamos, mientras realmente pedimos y tenemos lo que yo creo que necesito. Pero nos hemos dado cuenta que muchas de esas cosas que yo he pedido y supuestamente porque necesito, ni las utilizo. Esto tiene que ver mucho realmente cuando tú vas de compra realmente, y no estamos hablando de compradores compulsivos. Estamos hablando de cualquier persona que va a un sitio, vio algo porque le pareció bonito, le pareció atractivo, no lo necesita, valga la redundancia, no lo necesita, pero dice, vamos a comprarlo porque está con buen descuento y de pronto lo puedo utilizar. Entonces, cuando la persona viene con ese artículo, lo va a poner automáticamente en un cuarto, lo va a guardar. Es tanto que llega, tan bien guardado queda, que llega el tiempo de usarlo y ni siquiera sabe dónde está. En otras ocasiones necesita usarlo y tiene que ir a pedirlo prestado. Ya después, cuando en un momento determinado empieza esa revisión de lo que tenemos en un cuarto que no usamos, nos damos cuenta que, mire, yo tengo esto acá y ni siquiera lo sabía que lo tenía o ni me acordaba que lo tenía. Entonces, estamos haciendo las cosas en vano. Estamos haciendo, digamos, gastando tiempo por gastarlo, gastando nuestra vida por gastarla. El Padre realmente no quiere que nosotros estemos en esa situación. Él quiere que vamos de una forma diferente, que estemos buscando realmente esas riquezas que Él quiere que nosotros busquemos, que es esa riqueza espiritual. Porque esa riqueza espiritual es la que es eterna, la que no se corroe. Y como dice la Biblia, no va a ser destruida por nada, ni el orín siquiera la va a destruir, ni la polilla. Mientras que esos otros bienes materiales, lo que estamos buscando diariamente, por lo que trabajamos tan arduamente, se nos va a perder. Y de pronto lo más importante es que vamos a trabajar tanto por eso que ni siquiera lo vamos a disfrutar. Llegamos a momentos determinados donde ni siquiera
yo sé qué es lo que tengo y es más, hay personas o supermillonarios que no saben cuánto dinero tienen. Pero ¿sabes qué es lo más frustrante? Que están postrados en una cama, que ni siquiera ese dinero, esa riqueza, les sirve para curar esa falencia que ellos tienen, esa falencia física. Pero se olvidaron de suplir esa falencia espiritual. Se olvidaron de abrir esa llave para tener esa agua viva, para consumir esa agua viva. Nos olvidamos realmente de tener esa intimidad con el Padre, en todo momento y en todo lugar. Porque para nosotros es muy fácil tener esa intimidad con Él cuando estamos en situaciones críticas, cuando estamos casi llegando a ese abismo. Y si nos apegamos a Él, creemos en Él, confiamos en Él. Pero cuando Él nos da la mano, nos saca de allí, qué fácil se nos olvida dónde estuvimos. Qué fácil es volver realmente a empezar. Pero realmente empezar de acuerdo a lo que el Padre tiene para nosotros. Podríamos decir de todas formas que, como hemos titulado el tema de hoy, bueno, antes de iniciar con nuestro tema, pues agradecerles a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, los seguidores, por esos votos de confianza que han puesto en esta emisora, por, digamos, escucharnos, por estar siempre con nosotros, por transferir estos videos, por darlos a conocer, por darles like, por suscribirse a este canal. Y realmente esto significa que cuando nos suscribimos a este canal o cuando estamos dando ese me gusta, estamos fructificando, estamos siendo fructíferos, estamos cumpliendo lo que realmente el Evangelio nos manda, a que seamos fructíferos. Es mostrarle a otra persona realmente lo que a ti te ha gustado. Es mostrarle a otra persona realmente lo que el Padre ha hecho con tu vida. Es lo que realmente estamos haciendo nosotros desde acá. Yo muestro lo que el Padre ha hecho en mi vida. Yo espero que tú lo hagas también, que tú lo transmites, que tú lo lleves, que tú lo multipliques. Es la forma más fácil que tenemos de evangelizar. Nosotros nos quejamos en ocasiones porque decimos, no, es que yo no sirvo para evangelizar. Pero ¿qué te cuesta aquí darle un me gusta, suscribirte e irlo pasando a cada persona? Multiplícalo. Nosotros estamos aquí para multiplicar, no para dividir. Bueno, ahora sí con nuestro tema. Vamos a iniciar con nuestro tema y es el tema que hemos definido para hoy es qué riqueza buscamos, qué riqueza debemos buscar. Entonces, pues, tenemos que decir que detrás de toda riqueza hay un poder que la sustenta, hay un poder que la sustenta detrás de cada riqueza. Estamos hablando de la riqueza de un país, hay un poder que la sustenta, hay algo que sustenta esa riqueza. Si estamos hablando de una riqueza económica, perdón, de una riqueza que tiene una persona, hay algo que la sustenta. De pronto su trabajo, de pronto su herencia, lo que sea. Cuando estamos hablando de una riqueza espiritual, hay algo que la sustenta. Y si nos podemos elegir cuál sería la mejor riqueza que tenemos que buscar, en ese momento, ¿qué definirías tú? Yo definiría que la mayor riqueza que tenemos que buscar es la riqueza espiritual. Porque en en esta riqueza, allí es donde está la provisión que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Si buscamos la otra riqueza realmente, esa riqueza que nos da Mamón, es el Dios del dinero, si buscamos esa riqueza, vamos a estar perdidos. Vamos a disfrutarla en un comienzo, pero tú sabes que todo lo que realmente llega a nosotros se convierte en algo tan normal que realmente nos damos cuenta que trabajamos para nada. Lo mismo pasa con el dinero. Tú empiezas a disfrutarlo, empiezas a vivir la vida loca, digámoslo así, empiezas a disfrutar lo que no tienes que disfrutar, que en un momento determinado ya pierde el sentido de la vida. Ya no sabes qué más adquirir, qué nuevo, porque tú estás buscando lo mejor, tú buscas las mejores casas, buscas los mejores apartamentos, buscas los mejores amigos, entre comillas, pero son amigos momentáneos. Nos estamos olvidando de esa riqueza espiritual donde es soportada por un amigo que es permanente, un amigo, que es el mejor amigo, que es el padre, que es el hermano, que es el confidente, que es el sanador, que es el ayudador, que es el consolador. Lo estamos olvidando por completo. Entonces tú sabes también que realmente hay hombres con esos poderes malignos, con esos poderes satánicos, con esos poderes realmente que están pensando en hacer riqueza solamente por pactos que se hacen con el hombre o con el enemigo. Y realmente cuando tú haces pactos con el hombre o con el enemigo, estás en una
balanza y esa balanza realmente va a empezar a pesar más al lado tuyo. Y ese, cuando empieza a pesar al lado tuyo, significa que nos estamos alejando de lo que realmente el Padre ha hecho para cada uno de nosotros. Pero no nos podemos dejar influenciar nosotros como luz, con esa riqueza, con esa potencia que tenemos, con esa luz que emana de nosotros por medio del Espíritu Santo, por ese reflejo, por esa luz que el Padre nos da, que es el reflejo. Vamos a tener un brillo eterno, permanente. Allí realmente es donde está el punto de no debemos dejarnos influenciar por esas personas que realmente nos están llevando a esas esquinas donde nosotros pensamos que está lo correcto, que está lo que nosotros necesitamos. Es el punto más crítico que tenemos cada uno, dejarnos influenciar por esas personas. Y esas personas posiblemente no han hecho pacto directamente, pero sí están bajo una filosofía, empiezan a crear, a creer en cosas que no son las que el Padre nos enseña. No significa que todo ser humano esté haciendo pactos con el enemigo, pero sí cuando empezamos a seguir esa filosofía, a creer en lo que ese hombre, en lo que esos hombres, ese tipo de hombre nos está mostrando. Nos dejamos influenciar. Y empezamos, ¿qué pasa? Empezamos a adquirir todos los recursos. Eso es lo que pasa realmente, que está pasando en estos momentos con lo que es la pandemia. Ciertas personas, ciertos grupos han empezado a influenciarnos de acuerdo a lo que ellos creen que son mis necesidades. Dónde está la creencia de lo que el Padre cree que yo necesito? Y lo que el Padre cree que yo necesito es lo que Él sabe que yo necesito. ¿Por qué? Porque me creó a su imagen y semejanza. Me puso en el lugar donde estoy con un propósito determinado. Me ha dado aquí lo que necesito. Ha puesto a mi alrededor las personas que necesito. Y cuando digo las personas que necesito, son esas personas que han estado allí para que muevan mis finanzas, para que muevan mi vida personal, para que muevan mi salud, para que muevan realmente esa forma de avanzar hacia Él. Esas son las personas que Él ha puesto a mi alrededor. Pero tenemos que pensar también que cuando esas personas, el Padre las ha puesto allí, son personas que están 100% preparadas para cubrir cada una de mis necesidades. Ahora, no es que yo diga es que todo lo que yo tengo, todo lo que he hecho es por mis estudios, es por mi esfuerzo, es por mi dedicación, por mi superación. Es que yo encontré a esa persona y esa persona es la que me ha ayudado a salir de donde yo estoy. No tenemos que entender y empezar a darle ese premio al Padre, esa gloria, esa honra a Él. Cada persona que yo tengo a mi alrededor es porque Él la ha puesto. Nosotros como seres humanos no pensamos por lo general en ayudar a los demás. Perdón. Pero el Padre se sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. Me ha puesto en ese lugar, en ese espacio asignado para mí. Y es un espacio que realmente él no lo encontró hacia el azar. Ya lo había puesto y lo había destinado para mí. Ya estaba dispuesto para mí. Y cuando él lo había dispuesto para mí plenamente, él sabía qué era lo que iba a pasar. Él sabía que esas mentes que estaba poniendo a mi alrededor, que eran unas mentes intelectuales, eran unas mentes emprendedoras, que eran unas mentes capaces de lograr riqueza porque él ya las había puesto allí. Y eso era el ejemplo que yo tenía que seguir. Allí era donde yo tenía que llegar. ¿Por qué? Porque son personas que no se están esfumando de la noche a la mañana. Porque son personas realmente, son personas que están trayendo riqueza, pero riquezas permanentes, no temporales. Esas personas que el Padre pone no son las que están sujetas a los vaivenes del mundo. No son las que están sujetas a las creencias de determinado grupo, de decir qué es lo mejor para mí, y qué es lo que no me sirve. El Padre ya me dio a mí esa posibilidad de definir qué es lo que yo tengo, qué es lo que creo y qué es lo que debo mostrar. Eso sí, tengo que estar balanceado y de acuerdo a lo que Él me está mostrando.
Allí esas personas son las que me están mostrando la verdadera prosperidad. Y esas personas realmente no es que me estén mostrando esa prosperidad física, material, me están mostrando esa prosperidad espiritual. Cuando yo tengo esa prosperidad espiritual, puedo avanzar, puedo crecer de acuerdo a lo que Él tiene para mí. No confundamos esa prosperidad espiritual con esa prosperidad material. Si tú tienes prosperidad material primero, ten por seguro que esa prosperidad espiritual va a ser secundaria, porque no te vas a enfocar allí. Pero si tú tienes esa prosperidad espiritual, ten por seguro que la prosperidad material va a ser una añadidura. Va a llegar a nosotros como segunda condición. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando allí. Nuestro foco no es esa prosperidad material. Nuestro foco está en esa prosperidad espiritual que es la que emana el resto de las cosas. De allí es donde aprendemos a pensar. De allí es donde aprendemos a pedir lo que realmente necesitamos. De allí es donde aprendemos realmente a ayudar a quien tenemos que ayudar. Yo creo que vamos a leer un versículo de Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 13, Reina Valera 1960, y nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto tiene que ver con lo que es la parte espiritual y la parte material. No podemos servir a esa parte material y servir a la parte espiritual al mismo tiempo. No lo podemos hacer. Primero tenemos que enfocarnos en lo que es esa parte espiritual. Cuando tú estés sirviendo esa parte espiritual, primero y fijamente, no te preocuparás por el resto de las cosas. Porque como tú te acuerdas, Pedro siempre hablaba mucho de esto, de que él ni siquiera dependía de los mismos apóstoles. Él ni siquiera quería depender de los mismos feligreses. Él trabajaba para conseguir lo que él necesitaba, porque el Padre ya se lo había dado. Aunque él predicaba, y la Biblia dice que todo el que predica o el que predica puede vivir de su palabra, pero Pedro no lo hacía. Pedro quería estar en ese enfoque espiritual primero que todo y sabía y estaba convencido que el Padre le iba a dar lo que él necesitaba y así lo hizo. Nunca le falló. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claros y establecer realmente esa diferencia entre las dos clases de riquezas, entre esas dos clases de riquezas, y tenemos que hacer la diferencia claramente. Vamos a leer otro versículo antes de irnos a la siguiente parte. Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto nos deja muy claro lo que es esa parte de establecimiento de esas dos riquezas. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo creo que en un momento determinado nos deja saber que el dinero realmente sí nos entristece. El dinero nos entristece, ¿por qué? Porque no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos lo que queremos. Perdemos amistades, perdemos personas, perdemos familias, perdemos amigos por ese dinero. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero qué bueno es entender que eso es algo pasajero. Tenemos que entender que las riquezas que provienen del Padre, esas riquezas que nosotros necesitamos, se manifiestan dentro del contexto de la obediencia. Si nosotros somos obedientes, vamos a recibir realmente lo que necesitamos, esas riquezas que el Padre ya nos prometió desde un comienzo. Estamos aquí, estamos en el mundo y necesitamos vivir de lo material. Sí, claro que sí, eso no lo podemos negar. Tenemos que vivir de lo material, lo que el Padre ya hizo para cada uno de nosotros. Tenemos que ser administradores de esas riquezas materiales que Él tiene. Él es el dueño del oro y la plata. La palabra lo dice, la palabra no miente, es el dueño del oro y la plata. Porque nadie realmente hizo esas riquezas materiales, nadie las hizo, el hombre no las hizo. Ya estaban puestas allí. Por eso es que realmente hay muchos problemas, se empieza a pelear por la excavación de pozos, por explotaciones de minas, por explotación de materiales preciosos. Estamos buscando realmente eso.
Pero yo creo que si empezamos a dedicarnos a ese contexto de la palabra obediencia, de la palabra de lo que es la palabra revelada, revelada por el Espíritu Santo, allí vamos a encontrar a ver la gran diferencia de lo que realmente nosotros somos, de lo que realmente nosotros tenemos y lo que realmente nosotros tenemos que adquirir. Ahora, ¿para qué lo tenemos que adquirir? No lo tenemos que adquirir realmente porque yo me voy a vanagloriar de lo que he ganado, de lo que he obtenido, por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi disciplina. Eso no existe, mi esfuerzo, mi dedicación, mi disciplina no existe si el Padre no me hubiese hecho de esa forma. Ahora, tiene que ver también mucho con la obediencia. Nosotros en ocasiones empezamos a caminar en un zigzag. Ese zigzag nos aleja de lo que el Padre ha hecho, ha puesto para cada uno de nosotros. Y allí es donde empezamos nosotros a ver ese desnivel. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de la obediencia, porque no estamos dándole la honra y la gloria al Padre, porque realmente no estamos trabajando en forma ordenada, porque no estamos viendo las cosas fáciles como Él las pone en cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que las cosas son bien complicadas, decimos que la vida es difícil, pero no, es que los complicados somos nosotros. Nosotros transformamos lo que el Padre ya hizo. Y el Padre lo hizo con mucho sentido. ¿Por qué? Porque se tomó su tiempo para hacerlo. Porque nosotros querer transformar lo que ya está hecho. Él nos dio capacidad para que creáramos cosas nuevas, para que lo hiciéramos de acuerdo a lo que es su voluntad, para manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que honrarle. Tenemos que mostrarle realmente cuánto la amamos, cuánto la obedecemos. Tenemos que avanzar así de una forma fácil en nuestras vidas, pero sin ponernos trampas a nosotros mismos, sin ponerle trampas a los demás. Cuando nosotros estamos haciendo de esa forma, yo creo que las cosas vienen más fácil a nuestra vida de una forma sobrenatural. Yo creo que un ejemplo claro es cuántas veces no te ha faltado algo en un momento determinado, pero cuando tú empiezas a creer que el Padre te va a proveer, esa provisión llega. Y yo creo que no vas a decir que no porque nos ha pasado a todos. Estamos diciendo, hoy tengo que hacer este pago o cualquier cosa que tengamos que hacer y al final del día resulta. Alguien llegó, recuperaste un dinero que pensabas que estaba perdido, alguien te dijo, no, ese recibo ya está pago. Entonces, todo lo que es la riqueza del Padre siempre viene de una forma sobrenatural. Sobrenatural es que ni siquiera tú tuviste que trabajar para eso. El Padre te puso aquí con ese propósito y ya conseguiste lo que tenías que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguir adelante, seguir siendo fructífero, seguir siendo obediente, seguir mostrando al resto de los demás lo que el Padre ha hecho por ti. Eso es lo que nos queda. Mostrar lo que el Padre ha hecho por cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. Porque tenemos que tener muy claro que el Padre ya prepara toda la provisión que nosotros necesitamos. Ya tiene la provisión para cada uno de sus hijos. En tu familia ya está tu provisión lista. Solamente tenemos que creer, tenemos que avanzar en su propósito, de acuerdo a su voluntad. No nos preocupemos tanto por esa provisión que tenemos que recibir. Ya el Padre lo está haciendo. ¿Tenemos responsabilidad como administradores y mayordomos de lo que ha puesto en nosotros? Sí, claro que sí. Pero no nos desviemos. No empecemos a multiplicar esos dones y esos talentos realmente si no tienen que ver con la voluntad del Padre. El Padre te está guiando. El Padre te está guiando y el Padre te está mostrando dónde tú tienes que ir, cómo tienes que ir y cuándo tienes que ir. Cuando tú recibes esas riquezas, riqueza espiritual, estamos hablando de esa verdadera prosperidad, que es la que nosotros necesitamos. Esa prosperidad espiritual. Cuando tú recibes primero la prosperidad espiritual, detrás de esa prosperidad espiritual
viene la prosperidad material, que en ocasiones pensamos que es importante, sí es importante, porque desafortunadamente todo se mueve con esa parte material, pero la vamos a tener, no tenemos que preocuparnos, no debemos preocuparnos tanto por esa parte material porque va a llegar, pero preocupémonos por esa parte espiritual, que esa sí nos pertenece solamente alcanzarla a nosotros. La prosperidad material el Padre nos la da. La prosperidad espiritual, Él no puede hacer nada por ella. Él es un caballero, está tocando a tu puerta para que tú abras. Si tú abres, le vas a dar acceso a todo ese tipo de prosperidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero la primera que va a llegar es esa prosperidad espiritual. Después detrás de ella vendrá esa prosperidad material. Cuando la tengamos, tenemos que ser bien inteligentes. Tenemos que saber qué hacer con ellas. No mezclarlas, porque realmente no tienen por qué ser mezcladas. Tenemos que entender que las palabras o esa palabra riqueza o prosperidad tiene que ver con algo más integral que simplemente esa prosperidad económica o esos bienes materiales. Tiene que ver con la manera de pensar que tú tienes. ¿Tú vives en la riqueza o tú vives en la pobreza? Es lo que tú piensas. Si tú realmente en este momento, a partir de hoy, para este 2022, tú quieres vivir en esa riqueza, tienes que pensar en la riqueza. Pero no estar hablando de esa riqueza material. Tienes que empezar a pensar en esa prosperidad espiritual, que es la que el Padre te ha asignado. Cuando Él te asigna esa prosperidad espiritual, automáticamente te está asignando esa prosperidad material. ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no darle ese voto de confianza al Padre, que ha creído plenamente en mí? Me ha esperado hasta que yo abra la puerta de mi corazón y Él entre. Me ha esperado porque estuvo mucho tiempo tocando allí. Estuvo en las afueras, esperando a que yo tomara la decisión de abrirle. Cuando Él es el dueño de mi vida, cuando tiene que ser el dueño de mi vida, cuando Él es el que administra todo lo que es la parte espiritual, la parte material, el que la administra. ¿Y cómo la administra? Dándote a ti una capacidad, nombrándote como su administrador, como su mayordomo. Así es que nosotros tenemos que relacionarnos y empezar a ver y a pensar realmente como un individuo de una familia. ¿Por qué? Porque es que somos parte de una familia. Somos parte de esa familia divina. Tú eres parte de esa familia. Así es que bueno, hemos llegado hasta el final el día de hoy. Pues este es el último segmento de este 2021. Esperamos que el 2022 llegaremos restaurados, renovados, con toda la fuerza, con todo el poder que el Padre Celestial nos da, nos trae, y esperamos que cada uno de ustedes nos asistan realmente en el 2022 aquí en este su programa Vivencias con Propósito. Así es que muchas gracias y chao, chao.